Hola, buenas noches. Nuevamente estamos hoy aquí en Rigorífico Poesía, tertuliando sobre literatura. El día de hoy tenemos una invitada muy joven. Ella es Juanita Balcázar Sánchez. Vamos a estar hablando de su novela, La promesa de la semilla, y de literatura. Por aquí ya llegó nuestra invitada. Vamos a enviarle la solicitud por acá. Aceptar. Listo. Bueno, por aquí ya estamos conectándonos. Hola, Hola, Juanito, ¿cómo está? hola Rigo, muy bien, gracias. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy contento de poder tener esta tertulia el día de hoy y poder hablar de la novela, La promesa de la semilla. Y ya está viendo por aquí la cámara porque hace rato no tengo un invitado porque últimamente hago los en vivos solo hablando de diferentes temas. Y bueno, primero que todo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Estoy muy feliz, especialmente porque me gustó bastante la novela. Este año he leído 18 libros y pues tengo la ser psicorrígido de calificar los libros de 1 a 5 y este libro lo pude calificar con 5 de 18 libros que he leído este año, pues solamente 6 han llegado a esa calificación, subjetiva la calificación, pero al fin y al cabo mi histórico de calificaciones y puedo yo mismo evaluarme. Bueno, entonces Juanita es estudiante de literatura y derecho. En estos días hablábamos acerca de ello y yo, bueno, ¿cómo va a ser? Entonces, ¿se va a dedicar más al derecho, a la literatura, va a combinar las dos o qué va a hacer? Bueno, cuéntenos un poquito acerca de esto. Bueno, pues eso es un tema que todavía le estoy dando muchas vueltas. Digamos que yo siento que son dos carreras que se complementan mucho, aunque uno digamos que en principio piense que no, pero pues en el derecho uno todo el tiempo está viendo casos, ¿no? Y exponiéndose a situaciones de la vida real. Y de hecho era, creo que Gabo el que decía que a veces la vida real se parece más a una mala novela que a cualquier otra cosa. Y entonces, pues eso para mí es muy como fructífero porque ahí uno saca mucha inspiración, o se le ocurren muchas ideas, me cuestiono muchos como elementos de la vida diaria. Y digamos que literatura pues tiene este lado de aprender de los grandes escritores, de los movimientos literarios. Entonces como que me gusta mucho la mezcla y todavía no sé bien como por dónde me voy a ir. Lo que yo sí sé es que quiero escribir como, digamos, a lo largo de mi vida, como que eso es algo que sí quiero mantenerme haciendo. Y ya si me mantengo en derecho o digamos que no lo ejerzo tanto, pues eso es como lo que no es negociable, por decirlo así. No, y de hecho muchos abogados o personas que estudiaron derecho y terminaron más por el lado de la escritura y siempre se han complementado estas dos carreras, como usted lo ha dicho. Y recuerdo ahí es en este momento un autor del informe Pelícano, ¿no? Grisman creo que es el apellido, que escribe Mm, novelas y todo acerca combinadas con su profesión como abogado. En este momento recuerdo su novela es una del juez, otra que se llama El informe Pelícano, que en su momento pues ujú, fue llevada a la pantalla por esta, no recuerdo esta actriz bien famosa, pero bueno. Listo, ujú. entonces antes de hablar de la novela, hablemos un poquito acerca del arte, de la literatura, cómo empezó este tema de acercarse a la literatura desde pequeña, quién la influenció, en su familia hay más artistas, cuéntenos un poquito como de esa historia. Pues digamos, yo me acerqué mucho a la literatura porque en mi casa siempre fue costumbre que nos leían libros a mi hermana y a mí antes de irnos a dormir. Mi papá era el que más lo hacía, pero pues digamos que también así mi mamá los leía. Y entonces me acostumbré a esto, como que un día que no me leían una historia antes de dormir era un día extraño, un día en el que no dormía bien. Y digamos que mi papá tiene una biblioteca muy grande, pues para mí es chiquita, era gigantesca. Hoy de pronto he visto bibliotecas más grandes, pero en ese momento yo decía, wow, y estaba llena de libros y como que estaban ahí y yo podía mirarlos, yo jugaba con ellos incluso antes de aprender a leer. Yo jugaba que los leía y pues no sé, eran libros como La náusea o Crimen y Castigo. Yo jugaba a leer eso teniendo, no sé, 7 años. Mm. Eh,
Y ya cuando era más grande, digamos que mi papá empezó a decir, bueno, ya no te voy a leer yo libros, tú empieza a leerte tus novelas, y él me compraba libros de ediciones de Barco de Vapor, que son como estas novelas para niños, y después como que van, y fui haciendo como la transición a libros juveniles, y después ya por fin llegó el punto en el que dije, bueno, voy a leer en serio uno de los libros de esta biblioteca de mi papá, y así empecé como a cultivar ese hábito, y era algo que yo hacía como, no sé, como si fuera un deporte. Me gustaba mucho leer y muy rápido. O sea, yo leía ahí en el colegio, en vez de prestar atención en clases, leía, o en el bus, en las reuniones familiares, en Navidad, en las novenas, en todas partes estaba leyendo, y así como que eso se quedó conmigo. Ahí lo Bueno, cultivé. y casi nada empezando a leer, ¿no? Que casi nada se encontraba en la biblioteca con estos libros de Dostoyevsky, ¿no? Pues prácticamente ahí me encantan Los Hermanos Karamazov, pues es una de las obras clásicas de la literatura y fenomenal Dostoyevsky. Eh, bueno, ¿y cuáles son los autores que le han influenciado los libros? No sé si tiene algún autor preferido, libros preferidos. Sé que le gustan mucho las sagas familiares. También por ahí estuve viendo la obra completa de estos de Tintín y todo esto que con su papá publicó, que compraron como estas obras y todo en la librería. Háblenos un poquito acerca de las influencias literarias. Sí, pues de hecho, antes de esto estaba haciendo una lista, porque como que siempre que me hacen estas preguntas se me olvida todo, o sea, como que quedo en blanco. Y pues tengo muchos, muy variados. Digamos que claramente Gabriel García Márquez para mí es como pues muy importante. Pero como más recientes me gusta mucho Ricardo Silva Romero, Mariana Enríquez, también me gusta mucho Clarice Lispector, Isabel Allende, Dickens, Alejandro Dumas, Austen, Camus. O sea, es como de todo. Todos esos son como los que se me ocurrieron así de primeras. También Vargas Llosa me gusta mucho. Y más que tener un autor favorito, como que yo creo que uno va rotando, ¿no? O un libro favorito. Entonces, digamos que en este momento tal vez mi libro favorito es un poco Crimen y Castigo, pero hace 2 años era El Conde de Montecristo, hace 6 meses era Ana Karenina. Entonces todos están ahí de alguna forma, ¿no? Y creo que eso es lo que influencia a uno como escritor, y es como toda la confluencia de esas diferentes voces, de esas diferentes historias. Yo siento que siempre están ahí. A veces unas como que más presentes que otras, pero en realidad una vez uno se deja como alcanzar por un libro, yo creo que no se va, se queda ahí con uno. Esos son algunos de los que tengo más presentes en este momento. De hecho, hay Crimen en Ana Karenina, que este año lo leí, y Crimen y Castigo en su momento recuerdo es mi autor favorito, Ernesto Sábato, y entonces en una entrevista él decía como no es lo mismo leer el libro Crimen y Castigo, por ejemplo, a los 15 años, uno lo lee de un aspecto psicológico, después, por ejemplo, a los 40 años lo va a leer de un aspecto sociológico, histórico, y entonces va cambiando uno en la medida que las obras son las mismas, pero uno va cambiando y va descubriendo cosas nuevas en la medida que aborda estos libros. Bueno, como usted ahorita hablaba de Gabo, y pues evidentemente uno en Gabo ve mucho en su obra el tema de flores, las mariposas, y en este libro La promesa, la semilla, pues las flores, los jardines, los pajaritos, todo eso también ambienta como toda la novela. Y cuando empecé a leer, yo dije, ¿esto dónde tiene el árbol genealógico? Ahí mismo dije, recordé la edición conmemorativa de 100 años de soledad, y entonces yo busqué en el libro, venga, acá me voy a enredar porque esto hay muchos personajes, muchas mujeres, que el papá, que la mamá, que el abuelo, que el bisnieto, que se enroló con este, que conoció al otro, que el tío, y entonces ahí mismo tuve que empezar a hacer apuntes para no enredarme con tanto personaje y para poder entender tal cual como 100 años de soledad, y claro que en 100 años de soledad es más enredado, ¿no? Porque todos se llaman igual, al menos acá es diferentes personajes, pero bueno, acá tuve que sacar mis apuntes, mis historias, como 11 páginas, anotando el árbol genealógico de todas las características. Me encantó la descripción de cada personaje, los ambientes, el sentido para describir como
el ambiente donde estaba el personaje, su personalidad, el carácter, sus rasgos, que los ojos, que las cejas, que el color de piel, todas estas cosas que en otros autores, como por ejemplo este señor que ni me- Madame Bovary, que en su momento lo traté de leer y no me gustó porque ya se va al detalle, o sea, cada cosita, pero no me caló. En cambio, en La promesa de la semilla, totalmente diferente, esa manera de escribir también al detalle, pero de una manera muy gustosa. Y en algún momento yo le decía, me llamó la atención el primer capítulo porque uno empieza con Don Alberto, con Carlota en su biblioteca. Entonces yo dije, esta es Juanita, Carlota debe ser Juanita en la biblioteca y uno siempre como lector tiene de Octavio Paz, creo que era el que decía, una vez el libro termina, el escritor termina su libro, pertenece al lector y el lector puede pensar lo que quiere y no sé qué. Otros por allá, otros escritores dicen, no, siempre tienden a confundir los personajes con el autor y hay que diferenciar y no sé qué, porque siempre le están preguntando al autor, ¿usted quién era en la historia? Y, y bueno, hablemos un poquito de cómo fue la creación de este libro a los 17 años, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tardó en escribirlo? Hablemos de los personajes, cuéntenos un poquito de dónde se nutrió para cada uno de los personajes, todo esto. Ok, ¿me repites brevemente qué era lo que estabas hablando de Octavio Paz? En ese momento se me cortó un poquito el video y lo perdí. Octavio Paz decía que una vez que, me parece que era él, si no estoy mal, que una vez el escritor termina de su obra, su libro, pues ya pertenece al lector y el lector es un segundo escritor porque le da vida a ese libro, a la imaginación y entonces entra el choque ahí en que siempre el lector tiende a decir, ¿será que acá está el autor? Tal personaje está el autor. Y entonces hay otros escritores como Fernando Vallejo, venga, el personaje es el personaje y yo soy Fernando Vallejo, no piensen que todo lo que está en el libro significa que yo soy así o que es mi personalidad o que me estoy describiendo. Entonces, una locura completa, pero bueno, eso es. Sí, digamos que respecto a eso hay todo un debate y yo creo que es como un intermedio, porque una parte de uno siempre va a estar ahí, como que yo no puedo dejar de ser yo mientras esté escribiendo. Entonces, de alguna manera, yo, Juanita Alcázar, va a estar impresa ahí, pero también sí es verdad que a veces creo que la gente tiende a sobreanalizar ciertos aspectos y trata de encontrarle como un significado específico o de ligarlo mucho al autor y se pierde un poquito como la independencia de la obra, ¿no? Como la obra es por sí misma y ya va a mutar en el momento en el que lo empiece a leer alguien X, ¿no? O sea, digamos, yo creo que yo leo la obra de una forma muy personal, de, por ejemplo, Crimen y Castigo, y seguramente mucho de lo que yo leo en esa obra nunca se le pasó por la cabeza al escritor. Entonces, pues es un aspecto muy interesante. Y sí me ha pasado, en especial porque como es una saga familiar, lo primero que me preguntan es, bueno, ¿y dónde estás tú? ¿Y quién es tu mamá? ¿Y quién es tu papá? Y están ahí. Y pues yo digo como, sí, no, o sea, no son ellos, porque además como yo, incluso si yo quisiera representarlos exactamente, no podría hacerlo. Los estoy representando desde un imaginario que yo tengo de ellos. Eh, y pues está complementado con ficción, porque pues obviamente la idea también es hacer una historia que cree un cierto ambiente o que tenga un cierto ritmo para que el lector pues lo atrape más, ¿no? Entonces tiene mucho de ambos mundos, me parece a mí. Entonces creo que ahí también te respondo lo que me preguntabas, como que ese es mi proceso. Yo siento que simplemente es como yo vivo, digamos que interactúo con el mundo y a partir de eso voy trasladando eso a la escritura, ¿no? Como pasa por un proceso como de creación en el que se complementa con la ficción o con ideas que yo tengo, con escenas que quiero mostrar y eso es lo que yo escribo. Entonces es como claramente hay mucho de realidad, pero mucho más de ficción, me parece a mí. Excelente. Y el tema de la construcción de la novela, ¿cuánto tiempo tardó en escribirla? ¿Cuál fue para mí el personaje principal o el que más me gustó y donde se enlazan como todas las historias, ¿sí? Porque la historia empieza hablando de don Alberto y su nieta Carlota en la primera parte,
pero llega otro capítulo y hasta ahí llega uno y dice, bueno, ¿y qué pasó con Don Alberto y Carlota? Y resulta que, bueno, sin hacer spoiler, ¿no? Resulta que eso es gran parte del final, o podría decir uno como el final de la obra. Entonces ya empiezan a desarrollarse otras historias de Jaime, de María, Francisca, Clara, eh, Nicolás, eh, o sea, mucho, Abelardo, Modesto, Domicio, Paloma. Esto es un cuento sin fin, Berta, Josefina, Esther, Tulia, mejor dicho, una cadena. Y, y Cecilia, para mí es la columna vertebral de la novela, lo que más me gustó, porque en su vida o en el desarrollo de su vida es donde empieza a complementarse y una simbiosis con todas las historias de sus antepasados, de sus abuelos, de sus papás, y también muy marcada la novela por la tragedia o por esa sangre, por esas tragedias alusivas al aborto, por ejemplo, en Francisca, ¿cierto? Francisca, el desprecio, entre comillas, como ese rasgo de desprecio por la familia de Clara cuando ven que ella estaba teniendo una relación de ser lesbiana, entonces la echan de la casa. Vemos el suicidio también, algunos de los amores de Cecilia, los desamores con Antonio, con este otro personaje, Augusto creo que era el nombre, que trabaja en el banco y la llama y le dice, bueno, te amo, no sé qué, y ella escucha al otro lado un disparo, pero una cosa es uno tratar de transmitirlo acá y otra cosa es ir y leerlo y ver la descripción que se hace de las escenas, o sea, me gustó mucho. Entonces, hablemos un poquito de cómo fue el proceso de creación del libro, cuánto tiempo duró, cuál fue la parte más difícil. De pronto hay algún personaje favorito para usted. Yo sé que para los escritores todos son hijos, ¿sí? Y recuerdo a Gabo cuando en su libro El olor a la guayaba con Plinio Apuleyo se cuenta la historia, no sé si ya será mucha ficción, pero se supone que es verdad porque es una conversación entre Gabo y Plinio Apuleyo acerca de la vida, la literatura, y donde dice que Gabo bajó, subió al segundo piso y que estaba llorando, y entonces Mercedes Barcha ya se dio cuenta que había matado al coronel y que le dolió porque era su predilecto en la historia de Cien años de soledad o de la saga familiar y todo eso. Cuéntenos un poquito acerca de esto. Bueno, en temas como un poco más formales, yo hice la novela por ahí en un año. Me tocó como a toda porque pues tenía una fecha límite para que pudiera entrar al concurso que hizo Planeta y la Librería Nacional, que fue pues el que permitió que este libro fuera publicado. Entonces, yo vi ese cartel, yo ya había empezado a escribir algo, pero muy poco. Realmente yo ni siquiera estaba pensando como en yo voy a acabar esto y lo voy a volver a una novela y estaba ahí como pues porque a mí me gustaba escribir y a veces escribía cositas chiquitas, pero nunca las terminaba. Entonces yo dije, bueno, este es el momento y empecé a escribir, escribía también así como en todo el tiempo, o sea, en el colegio escribía en los recreos y después cuando salí del colegio tuve como un mes de vacaciones antes de mandar el libro, escribía todo el día en las vacaciones y así al final terminó siendo como un año más o menos de escritura, creo que un poquito menos. Y el proceso pues fue muy como desordenado, o sea, nunca había escrito una novela, entonces yo como que en un punto dije, bueno, quiero más o menos que pasen estas cosas, las escribí como en una macroestructura grande y ahí empecé. No tenía todavía como una idea de, bueno, voy a hacer tantos capítulos y en cada capítulo van a pasar estas cosas, como que ya eso es algo que ahora sí he cambiado porque me he acercado más a diferentes como formas de creación literaria, tal vez un poco más ordenadas, que permiten como un desarrollo más atento a ciertos detalles que al final del día sí creo que se sienten. Pero bueno, entonces ese fue como mi estilo un poco de escritura en un inicio. Y como para la segunda parte que me preguntas más como de los personajes y cuál es el personaje favorito y todo esto, pues sí, o sea, como que sí creo que hay un personaje que es Cecilia, que es como este personaje que tiene más profundidad, me parece a mí. También creo que es el más redondo de todos, porque en general todos los que venían antes eran muy claros.
Sí, Francisca es la hija rebelde, Clara es la hija dulce, pero pues que termina equivocándose, pues para su familia dentro de su contexto, o Domicio es el loco, Abelardo es el que es juiciosito y saca a todos adelante. Sí, son muy como arquetípicos, muy planos, uno ya sabe qué esperar de estos personajes. Y Cecilia es la que llega y ya como que ella, yo quería darle un desarrollo más importante, más que nada porque sí, como es la que empieza a darse cuenta de la importancia de lo que pasó antes de ella y que ella es producto de todas esas cosas de alguna manera. Entonces, eh, sí, yo creo que como es tan redonda, yo sí le tenía mucho cariño a ella. Em, pero no, yo creo que mi personaje favorito tal vez era Alberto y recuerdo que me pasó algo similar que a Gao y cuando uno, pues cuando él muere yo lloré como escribiendo ese momento porque uno se siente muy conectado ahí, uno se siente como, esto es algo que como que me está pasando, o sea, como que el personaje sí es un hijo, pero también es uno, es una parte de uno, entonces cuando uno le hace ciertas cosas a los personajes a uno le duele. Y eso era algo que yo me preguntaba de pequeña cuando leía mis libros como más juveniles, que pues suelen ser de aventuras y suele haber muchas muertes o giros difíciles para los personajes. Yo creo que eso pasa porque uno dice, no, pero este autor, ¿cómo le hace esto al personaje? ¿Cómo lo mata? ¿Cómo le causa este dolor? Pero como que es necesario para que suceda lo que le tiene que suceder al personaje o a la historia en general. Y también es algo bonito de experimentar. Entonces, sí, mi personaje favorito yo creo que es Alberto o Cecilia, alguno de ellos dos. Bueno, y Alberto, para las personas que no han leído el libro, pues no saben de, recuerdo a Borges cuando él decía que iba a una librería y veía un libro que ya tenía en casa o que ya había leído y decía como, qué lástima que ya leí este libro, o qué lástima que ya tengo este libro y no tengo la oportunidad de leerlo porque ya lo leí, o sea, no tengo ese privilegio. Para las personas que no lo han leído, de verdad que se están perdiendo de una lectura encantadora, es que uno quiere terminar el libro ya y a la vez uno siente nostalgia de terminarlo porque la historia es tan encantadora, tan buena. Por ejemplo, al título que dice La promesa de la semilla, y Alberto, para las personas que no han leído el libro, Alberto es el abuelo, ¿sí? El abuelo de Carlota. El libro empieza con el abuelo y con Carlota en la biblioteca de su casa y, y empiezan hablando del alma vieja, ¿sí? Le dice, tú eres el alma vieja de esta familia y es porque yo estoy muriendo y entonces vas a ser ahora el alma vieja. Y al final del libro le dice, el alma vieja es la semilla, siempre está lista para revivir, para mantener un ciclo sin fin. Y le dice algo muy conmovedor a Carlota, ¿no? Mi Carlota, mi niña, que es la nieta. Alberto acostado en su cama con los ojos cerrados hablaba con suavidad y ella se acercó para escucharlo. Tu abuela y yo siempre temimos una soledad definitiva para ti. ¿La abuela quién? Cecilia, quien Sí, coincidimos Juanita y yo en que es la columna vertebral o el personaje que enlaza todas las historias, a pesar de que Juanita dice, bueno, mi personaje favorito, Don Alberto, ¿no? Como dice en el libro, el abuelo. Entonces dice, tu abuela y yo siempre temimos una soledad definitiva para ti, pero es como las cosas deben ser. Tú no estás hecha para este mundo, no te vas a casar ni vas a tener hijos. La semilla ya no puede dar más vida, el ciclo se tiene que acabar. Los errores de los antepasados nos persiguen, se repiten hasta cuando se arreglan y una vez eso pasa, el árbol muere. Ya no tiene razón para volver a nacer. De lo contrario, todas las acciones pasadas, los amores perdidos, las decisiones, perderán todo el valor y la historia se recreará. Tu familia, la familia de tu madre y de tu abuela está llena de mujeres que han visto la verdad y que han sufrido en un intento por seguirla. Es tu turno de arreglar los errores, de liberar, de amar verdaderamente, de perdonar a tus antepasados y cuando lo hagas, dejar morir al alma vieja. Tú conoces la historia mejor que nadie. Mujer de ojos negros, el color que los contiene todos. Y me causa mucha tristeza, por ejemplo, Ignacio, ¿sí? Entonces recordemos que Clara es la nieta de don Alberto, tiene el agregado en la finca o el mayordomo Oscar tiene un hijo que se llama Ignacio, crecen juntos, sí, era 2 años menor que Carlota, ellos crecen juntos en esta casa. Al principio uno cuando le dice, estos van a terminar juntos,
Si está hablando del agregado, está hablando del abuelo y los dos niños, estos van a terminar juntos. Y en algún momento yo le decía a Juanita, bueno, en la historia estoy esperando dónde vuelve a aparecer otra vez Ignacio y Carlota, y era al final. Y ese amor, ¿no? Como que sí te amo, pero que no te amo, que fuiste el amor de mi vida, pero quiero estar sola y déjame un rato y después vuelve Ignacio a los años y conmovedor como ya ver fallecer ahí a Carlota y toda esta historia de amores, de desamores, del siglo XX, como muy bien lo decía usted, donde se relata la violencia, ¿no? De los bandos, los conservadores, los chulavitas, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, todo esto ahí en el trasfondo de la novela. Es muy agradable. Entonces, hablemos ahorita un poquito acerca de, también me parece que era Isabel Allende, ¿no? Que con La Casa de los Espíritus, fenomenal, también me encanta. Decía, el primer libro, el escritor se conoce en el segundo libro, porque el primero es autobiográfico, ¿sí? No sé qué piensa Juanita de eso. ¿Cuáles son los proyectos ahora? ¿En qué está trabajando ahora? ¿Qué está escribiendo? Y antes de responderme eso, le hago una pregunta, o sea, una novela es una escritura de largo aliento, ¿sí? Normalmente los escritores o uno ve que empiezan con poemas, con cuentos, algo corto, pero de entrada se mandó a una novela Juanita, al concurso, ganó el concurso, fue premiado el libro. Cuéntenos, antes de responder en qué está trabajando ahora, cuáles son los proyectos y todo eso, háblenos un poquito del concurso, cómo fue el tema del concurso, el premio y todo esto. Pues sí, el concurso, digamos que, como te dije, yo lo vi en un centro comercial porque lo ponían en las librerías nacionales como un cartel. Y es un concurso que no lo volvieron a hacer, no sé bien por qué, pero me parecía muy bonita la idea porque está encaminado específicamente a jóvenes. O sea, era entre, no me acuerdo el mínimo de edad, pero el máximo de edad era de 19 años. Entonces, lo que nos decían, por ejemplo, el día de la premiación, era pues que lo que querían era cultivar como una nueva generación de escritores colombianos y que así, digamos, no todos fueran a ganar el concurso y no todos fueran a ser publicados, la idea era generar ese incentivo, porque pues si tú participas en el concurso es porque ya escribiste algo y eso es algo muy, pues muy valioso, muy poca gente se logra como poner ese reto, que es lo que pues, tú dices, porque una novela, sí, es algo que tienes que hacer todos los días y mantenerte y ser muy comprometido y ser muy disciplinado. Entonces, pues eso me parece como algo muy bonito que le impulsa a los jóvenes. Entonces, creo que en parte empecé a hacer novela porque el premio requería que fuera de un mínimo de palabras para que fuera una novela, al menos una novela corta, pero también es como el género con el que siempre me he identificado más, o sea, es lo que yo más leo. Poesía leo más bien poca. Cuentos he empezado a leer ahorita más que nada porque en mis clases de literatura nos hacen leer cuentos y les he empezado como a coger más el gusto y a acercarme más a ellos, pero cuando yo empecé yo siempre era novela, novela, novela y me gustaban mucho las novelas muy largas, entonces como que supongo que yo simplemente asumí que esa era como mi afinidad principal y hasta el momento eso es como lo que más escribo, pero también he estado escribiendo más, a veces escribo cuentos o escribo como pequeños ensayos. Sí, he estado variando porque también uno tiene que, pues me parece a mí como un buen escritor debe variar dentro de lo posible. Tal vez poesía no tanto porque eso sí como que se sale mucho de mi rango, pero sí trato de hacer diferentes tipos de escrituras de momento. Y en el proceso antes bueno, de sagas familiares, sé que le gustan mucho las sagas familiares, recomiéndanos algunas, como por ejemplo, cuáles le gustan mucho, influencias de sagas familiares. Y también otra pregunta, en el proceso de creación de esta novela, usted decía al principio, yo sabía que quería llegar a algunos lugares, pero en el proceso, lo que usted pensó como, este personaje va a terminar así, en el proceso de escritura, ¿cambió algún personaje que usted dijo, yo pensaba que iba así, y fue inspiración en el momento, se fue dando? Y la editor, ¿sí? Los escritores que llevan mucho tiempo, que tienen inclusive algunos, por ejemplo, como Steve King, que dicen como, eso ya ni escribe él, porque eso cada mes está sacando un libro. Esa gente, algunos dicen, no,
dicen por ahí. Eso a lo último ellos tienen esos otros escritores, él es la cara visible, hay gente que sabe cómo escribe él y porque eso cada mes está publicando un libro y eso es un equipo detrás que escriben por él y él es el que figura. En este caso de Juanita, ¿quién fue los editores? ¿Quién fue la persona que usted le daba los borradores? Venga, lea, sugerencias, quién sus papás, no sé, su mamá o sus hermanos, o que le decía, venga, me gusta esta historia, cuadremos esto, o que le daban sugerencias y usted dijo como, no, así me llama la atención eso y voy a darle una vuelta a este personaje. Qué pena, Rigo, es que se me cortó un momentico. Me quedé a quién le estaba mostrando mis borradores. ¿Esa fue toda la pregunta o me dijiste algo más? Sí, exacto. ¿Quién la acompañó en ese proceso por ejemplo, usted decía, yo pasaba la historia a tal persona y me dieron sugerencias, yo pensé que tal personaje iba a terminar de tal manera y no, dio una vuelta diferente este personaje. O sea, es que es una escritura muy pulcra. ¿Cuántos borradores, cuántos en el estilo al escribir? Porque o fue así tan impresionante que salió de una, o sea, lo escribió y quedó así porque es súper bien, o sea, uno diría como, bueno, ¿por cuántas correcciones pasó? O fue tan natural, tan fluido, porque si uno leyera esta novela y no dijera como Juanita a los 17 años, no sé qué, uno pensaría que es una persona que lleva mucho tiempo y que ha publicado muchos libros y que tiene mucha experiencia en el tema. Bueno, entonces, primera parte de los borradores, yo se los daba sobre todo a mi papá, em, también a mi novio y algunas amigas y amigos de mi colegio, les daba partecitas, porque pues igual era como, yo iba sacando como mis capítulos y se los mandaba, y entonces ellos también me decían, mira, tuviste un errorcito acá, o lo que sea, o no sé si me gusta tanto esto, pero pues digamos que tampoco fuera como que yo les pidiera como dime qué hacer, ¿no? O sea, si digamos me decían no me gusta esto, pero era algo que yo sabía que tenía que pasar en la historia, yo decía, bueno, pues de malas no tiene que pasar, ¿sí? Porque muchas veces como, ay, esto está muy triste, o ay, no, este personaje me caía bien, porque pasó esto, o X. Entonces ahí yo era como, no, pues no estoy pidiendo ese tipo de consejos, más era como mi idea era más lo que tú me dices, como, bueno, sientes que esto es algo que tiene sentido, o sea, estás entendiendo qué está pasando, si se está logrando como comunicar el mensaje, porque pues eso es muy importante, porque uno a veces escribe y después uno le muestra a la persona y se da cuenta como que escribió una cosa que nada que ver, o que no se está entendiendo lo que uno estaba pensando en un inicio, ¿sí? Entonces, eso como en quienes me ayudaron y yo creo que ese proceso pues sí es muy útil porque entonces yo revisaba, o sea, hacía el capítulo, mientras alguien me lo leía y me ayudaba como a revisarlo, iba escribiendo el siguiente, después me mostraba el otro, lo corregía y digamos que yo intenté acabar todo muy antes de la fecha, como con un buen tiempo antes y releí toda la novela. Y ahí fui corrigiendo cosas y ya después, digamos que cuando ganó el premio, sí hubo un proceso de edición ya acompañada con mi editor que fue Miguel Ángel Manrique y ahí también tuve un tiempo un poco corto porque el premio lo gané, si no estoy mal, creo que en septiembre o octubre y querían publicar la novela en diciembre. Entonces yo tuve como una semana en la que dije como, bueno, tengo que hacer todas las correcciones grandes esta semana para que pueda pasar a todos los otros procesos que son como los de revisión y los de la portada. Entonces, ahí en ese proceso también hice muchos cambios como importantes, pero siempre eran más como de forma. Muy pocos eran como de contenido. Y pues no sé, yo creo que leer es lo que me hace tener como la práctica. O sea, porque es que leyendo es como uno se da cuenta de los tipos como de estilos de escritura que hay. También así es como yo me aprendí las tildes y las reglas de ortografía. O sea, yo nunca me aprendí sobre esdrújula grave, no sé nada de eso. Yo solo me sé las tildes. Yo veo una palabra y sé dónde está la tilde, como por instinto, pero yo no me sé la teoría. Eh, y esa era toda la pregunta, ¿verdad? O creo que me faltó algo. Sí, y sí, en ese sentido, es que estaba recordando acá otro personaje
que es muy nostálgico, como uno ve esa entrega, ese amor y Inés. O sea, no podíamos dejar de hablar de Sí. Inés y después cuando, o sea, es que un enlace perfecto porque entra Inés en algún momento en la vida de Cecilia, súper amigas. En la puerta siempre se ve como que el papá de Cecilia y la mamá de Estere como que vieron y reconocieron que la niña terminaba siendo la hija de quienes en algún momento llevaron a cabo una tragedia familiar con Domicio, ¿sí? Que asesinaron a Domicio, porque hubo un enredo ahí con Paloma, con Alfredo, mejor dicho, de amores, de sábanas, y Inés incondicional con Cecilia, termina suicidándose, ¿sí? Lamentablemente, ella va a buscarla al pueblo. Es que todas esas descripciones, ¿no? Porque dice cuando Cecilia regresa al pueblo y va a la casa donde Alfredo, e inclusive las chanclas, que se quitó las chanclas, que llegó, el hecho de que se mordió el labio, o sea, una serie de detalles que marcan la historia y que uno hace como tan gráfico la novela. Bueno, Inés, sí, muy conmovedora la historia de Inés también. Bueno, entonces, ahorita que está escribiendo Juanita, ¿cuál es el proyecto? ¿Tiene una novela en mente? ¿Qué porcentaje lleva de la novela? ¿De qué se trata? ¿Es una saga familiar? ¿Nos puede comentar? ¿Nos quiere comentar? ¿Nos quiere dar alguna primicia? ¿El nombre de la novela? Bueno, no sé en qué está ahorita los proyectos. Sí, antes, ahora que mencionas lo de saga familiar, recuerdo que me preguntaste que cuáles me había leído, que cuáles recomendaba. Yo la otra vez en Instagram puse varias que me había leído como en un tiempo cercano, o sea, me leí una que se llama La Octava Vida, que es como una saga familiar que ocurre en la Unión Soviética y después, pues, posteriormente en Georgia. También me leí una de Cisnes Salvajes, me pareció excelente, que ocurre en China durante todo el siglo XX, entonces se vive la revolución cultural, se vive pues todo lo de Mao, todos estos eventos como muy sorprendentes. Y también tiene eso que es una novela que de verdad lo transporta a uno a ese momento. O sea, yo a veces me sentía como si estuviera viendo una película, pero como así, enfrente mío, yo veía todo así, muy, muy bonita esa novela. Y también de Allende, ella tiene La Casa de los Espíritus, pues que es su debut, pero también me leí una que se llama El Plan Infinito, que es como una saga familiar, pero sigue a un hombre en Estados Unidos durante el siglo XX. Entonces, pues tiene como este cambio interesante porque no es latinoamericana, sino gringa, pero lo escribió pues una escritora latinoamericana. Entonces, como que eso me pareció interesante. Y en cuanto a lo que estoy haciendo ahora, pues digamos que no me he mantenido tanto con saga familiar, pero sí me interesa mucho como el personaje femenino en general. Y he escrito tengo un par de manuscritos y digamos que toca ver qué voy a hacer con ellos, si voy a mandar de pronto algún concurso o si de pronto a la editorial Planeta le va a interesar alguno. Estoy como en ese proceso de mostrárselos y etcétera. Y sí, son como unos de un tema un poco más existencial, como de el sentido de la vida y la muerte, que son temas como que a mí, ese lo escribí en pandemia, como que no sé si por estar en pandemia tal vez yo estaba un poco reflexiva en ese sentido. Y como es de una familia muy pequeña, de 4 personas, y es como la vida de estas 4 personas, como en un ambiente pequeño y como con esta cuestión pesada de la existencia. Entonces siento que sí refleja un poco como ese estado de reclusión durante la pandemia y en el que todos estábamos un poco como enfrentados con nuestras propias familias nucleares. Ah, bueno, Eh, entonces cuando se publique, pues me voy a ahorrar un par de hojas, porque si son 4 personajes, no voy a tener que escribir o dibujar ahí el árbol genealógico, ¿no? exacto, exacto. Ya no hay tantos conflictos de nombres. Y el otro que he escrito, el que escribí más recientemente es más histórico. Me quería centrar en los inicios del siglo XX en Colombia y explorar los papeles de una mujer que es como una bruja, porque a mí me encantan las brujas, me gusta como ese concepto
y es explorar cómo está relacionado al final de cuentas un poco con la búsqueda de poder y de agencia de la mujer en su propia vida, en especial pues como en esa época en la que no era algo tan, pues no era tan importante, más bien pues era como se asumía que no tenía agencia en ciertos temas, ¿no? Y está muy relacionado también con la naturaleza, con cómo vemos en la naturaleza, cómo este ente salvaje que a veces queremos como dominar y del cual nos queremos aprovechar, porque tal vez deberíamos tratar de volver a vernos como parte de la naturaleza. Eso es lo que estoy trabajando por ahora y espero pues que en algún punto puedan también ser novelas publicadas y que las puedan leer y disfrutar muchas personas. Claro que sí, me apunto, soy el primero para leer y es un gran desafío porque debe mantener el 5, ¿sí? Eh, bueno, otra pregunta. Me quedaron dos preguntas de la novela. Sabemos que esta saga familiar empieza con Jaime, con María, ellos tienen sus hijos, tres pares de mellizos. Bueno, Sí. entonces está Francisca, Jaime, Domicio, está Abelardo. Sabemos que Abelardo termina casado con Paloma, que era su profesora, y Paloma tenía un primo que era Alfredo. Sabemos que Alfredo, en una parte de la novela, cuando Cecilia regresa ya a su pueblo a buscar a Inés, Alfredo le dice a Cecilia, porque Cecilia llega a buscar a Inés, ¿sí? Después de que la había echado, después de que ya había roto la amistad con ella, de que no quería hablar, de que se había alejado. Eh, y Alfredo le dice, todo lo que le pasó a su familia, todo se lo merecían y no me arrepiento de nada. No me pesa más que esa niña Francisca se haya muerto por un error mío. Recordemos que Francisca, ella abortó, sí, en un proceso de aborto, pues ella la encontraron allí en la cama, entonces falleció a causa de esto. Entonces me dejó la duda allí cuando dice, no me pesa más que esa niña Francisca se haya muerto por un error mío, como dando a entender, Alfredo entonces era el papá de la criatura que tenía Francisca. Sí, Sí, esa es la interpretación, es correcto. sí, sí, es Entonces, correcto. eso ahí, porque también el hermano de Francisca, pues él tuvo su amorío con Berta, que Sí. era la mujer de Alfredo, que la familia de Jaime y María le habían dado acogida en su casa. Bueno, esa es una pregunta que tenía allí, y bueno, ya me la respondió. Otra, en la novela Cecilia, cuando ya después de, ella tuvo su amor con Antonio, después con Augusto, después con Pablo, que tuvo una separación de Pablo, bueno, también ella tuvo su bebé que falleció, ¿cierto? Eh, Ella regresó a trabajar en una entidad bancaria y en algunos pasajes aparecía una mujer de edad, ¿sí? En la oficina que la veía a ella, en varias oportunidades como en la calle también. Entonces, ¿quién era esa mujer? ¿Esa mujer era Clara o era otra persona? ¿O quién era esa mujer? ¿O era Berta? ¿O quién era esa mujer que estaba en la entidad bancaria y que ella se iba a subir al ascensor y veía una mujer que varias veces la vio en diferentes circunstancias? Digamos que ahí yo le quería dar un toque tal vez fantástico o simbólico porque pues al final del libro Carlota de alguna forma recuerda muchas cosas, incluso cosas que nunca le contaron. Ella como que sabe de una forma mágica la historia de su familia. Y el punto es más que ella de algún modo estaba ahí. Y es esa mujer la que la representa a ella, como ella siendo el alma vieja, podía un poco ver Mm. esos momentos importantes en la historia de su familia. Entonces, sí, la idea de esas cosas era más como para, a mí me gusta mucho eso como lectora, entonces quise aplicarlo como cuando uno es un lector muy atento, uno se da cuenta de esas cosas y uno puede empezar a preguntarse, a hacer teorías. Y a mí me gusta dejar eso así como abierto, como que los lectores si lo ven digan como, ¿será que puede ser esto o aquello? Pero pues sí, en realidad mi idea es señalar aquí Carlota se conecta a tal punto con la historia de su familia que está ahí de forma casi mágica. Ese es el Bueno, punto. y en los otros proyectos que está ahorita, podríamos decirlo de Gabriel García Márquez, si hay una segunda oportunidad sobre la Tierra o también va a estar lleno de tragedia, de nostalgia, de tristeza, porque es que son momentos fugaces de felicidad de cada uno de los personajes. O sea, de Mm. pronto podríamos decir que
terminó siendo felices don Alberto y Cecilia, ¿sí? Finalmente Sí. terminaron siendo felices porque el resto de personajes todos quedaron marcados, si no recuerdo mal, por tragedias o incompletos o siempre me llamaba la atención las mujeres que siempre, que Pablo, que Antonio, que Augusto, que la personalidad era diferente, que era muy callado, el otro era muy tímido, el otro era muy extrovertido. Entonces eran antagonistas, pero terminaban casándose, eso terminaba atrayendo esos polos. Entonces, en estas novelas, en los nuevos proyectos, ¿vamos a ver finales más felices o vamos a estar atravesados también por la nostalgia, por la tristeza, por las tragedias? Me parece muy, como por decirlo, ¿cómo dice uno? Como echarle limón a la historia Ignacio. Años después él regresa, 20 o 30 años después de haber tenido su amorío con Clara. Un día se despierta ella y le dice que no, con Carlota, que no quiere tener nada. Y entonces él se va y a los 20 o 30 años después regresa con su esposa, regresa con sus dos niños de 10 años, la esposa está en embarazo y regresa a vivir a la casa de la que en su momento fue su compañera, con la que creció desde chiquita, que fue Carlota. Entonces me parece eso como, venga, pero qué madurez, qué es esta vaina ahí tan, no sé ni cómo nombrarlo. Pues no, creo que soy un poco trágica, o no sé, pero pues yo veo como que en esas tragedias hay algo de esperanza, o sea, porque a mí los finales tan felices a veces me parece que no cuadran con el mundo real, no sé, o me toca esperar a ver qué me pasa en el futuro, pero en las otras que he hecho, digamos que es como una mezcla, hay como una victoria o un final feliz, pero viene de entender una tragedia que acaba de suceder y como apreciar esa tragedia, como algo acaba y solo cuando se entiende como, bueno, eso tenía que acabar y está bien que acabara, los personajes que quedan un poquito así después de esa tragedia logran como ya tener una segunda oportunidad. Entonces, sí, se puede decir que hay una segunda oportunidad, pero solo cuando aprendemos como a abrazar esa tragedia o ese dolor que tiene la historia al final. Bueno, Juanita, no me resta más que agradecerle por este espacio. Eh, Antes de terminar, no sé si hay algún punto, alguna arista, algo que usted quiera contarnos, algún tema, algo. Bueno, algo bien importante, la construcción de los personajes. No sé si de pronto se le escapa algo que nos quiera contar sobre cómo es construir cada personaje o algo que quiera comentarnos antes de finalizar esta tertulia tan agradable. No, pues ya en específico no, creo que en esta conversación lo logramos como hablar y creo que en especial cuando hablamos de qué tanta ficción y qué tanta realidad tiene cada personaje, eso es más que nada lo que quería como comentar, que es algo que me preguntan mucho y pues creo que es como, es chévere la pregunta, pero también hay que tener en cuenta eso, como no todo siempre es real, no todo siempre es ficción y eso es lo bonito de la literatura, que tiene como esa ambigüedad en ese sentido y nos permite a nosotros después como lectores también posicionarnos ahí, porque uno como lector muchas veces lo que está haciendo es meterse en esa historia junto a los personajes y eso es lo que permite la ficción, ¿no? Y eso era como lo que quería decir y pues también agradecer esta oportunidad, también que hayas leído mi libro, siempre me hace muy feliz eso, como que yo creo que al final del día eso es lo que uno quiere como escribiendo, ¿no? Que la gente encuentre algo en esa historia, ya sea no, me pareció terrible o me encantó o me puso muy triste o algo me pareció muy chévere, cualquier reacción, eso ya es muy valioso porque pues significa que algo les llegó. Entonces pues estoy muy contenta de que te haya gustado mi libro y espero que estos encuentros se puedan seguir propiciando a futuro. ¿No? Y de verdad que quedo, apenas publique el próximo libro, me apunto para comprarlo de una y para poder seguir disfrutando de esta literatura. Este año he leído 18 libros y solamente 6 se han llevado la máxima calificación que ha sido 5. Entonces quiero tener más libros con calificación 5 y muchas gracias cuando nos veremos en una próxima oportunidad seguramente para hablar de los próximos libros y una feliz noche. Muchas gracias. Y les recomiendo el libro La promesa de la semilla. Por favor, quienes no lo han leído, se están perdiendo. Ojalá yo no lo hubiera leído para volverlo a tener y poder leer esta historia. Muchas gracias, Juanita. Un abrazo y una feliz noche.
Gracias, Rigo, igualmente. Gracias.